Hola, ¿cómo están? Esta sección del curso vamos a tratar el tema relativo al enfoque que es necesario realizar en el análisis de una realidad nacional, local o regional. Un enfoque que en la sociología ha sido puesto como aspecto fundamental en el desarrollo de la actividad del científico social. Y esto fue por iniciativa de varios sociólogos, y en particular yo quiero mencionar a este sociólogo norteamericano de nombre C. Wright Mills, que escribió a mediados del siglo XX una obra que se llama La imaginación sociológica. Y precisamente en esta obra, C. Wright Mills llama la atención en relación con la necesidad de realizar o de atender al contexto general en el marco del cual se desarrollan los procesos sociales para poder comprenderlos realmente y poder, en todo caso, descubrir la naturaleza de estos procesos y poder, en ese sentido, como científico social, intervenir y poder ofrecer soluciones a las problemáticas. eh, C. Ray Mills define la imaginación sociológica como una cualidad mental que permite a quien la posee comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Como ven ustedes, en estas pocas palabras, lo que nos está planteando Wright Mills es la necesidad para poder comprender las actividades a todo nivel dentro de la sociedad, a nivel macro y a nivel micro incluso, es decir, los grandes acontecimientos, también los pequeños acontecimientos, hasta la vida personal. Es necesario eh, visualizar el escenario histórico en el que estos procesos y estos acontecimientos suceden. Más adelante dice, eh, el primer fruto de esa imaginación, la imaginación sociológica, y la primera lección de la ciencia social que la encarna, es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época, de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hallan en sus mismas circunstancias. Posteriormente señala que ningún estudio social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada intelectual. Es decir, un estudio sobre una problemática específica, y en nuestro caso estamos analizando la evolución de las políticas públicas en materia de educación. No es posible, de acuerdo con la visión de Wright Mills, entender esta circunstancia, este proceso, las políticas educativas, los proyectos de educación popular, si no atendemos a este marco general en el que se desarrolla el proceso. En clases anteriores, por ejemplo, vimos la importancia de descubrir, de conocer la filosofía de la época, como ese conjunto de ideas, de creencias, de valores que dominan el pensamiento de una época determinada y que constituyen la base para poder comprender los principios implícitos en un proyecto de educación popular o en una política pública cualquiera, y también de localizar el sentido, es decir, los intereses a los que obedece esa política pública. En el caso de lo que nos plantea C. Wright Mills, es como complementario, pienso yo, a la recomendación de analizar la filosofía de la época. Complementario porque aquí no vamos a analizar la filosofía de la época, sino el contexto, es decir, los hechos objetivos que están presentes en el momento en el que
esta filosofía de la época se presenta y en el momento en el que se desarrollan las políticas públicas y los procesos y los proyectos educativos. Dice C. Wright Mills más adelante, a esto se debe que los hombres esperen ahora captar, por medio de la imaginación sociológica, lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos como puntos diminutos de las intersecciones de la biografía y de la historia dentro de la sociedad. Es decir, en qué punto nuestra vida particular, nuestra biografía particular, entra en contacto con un proceso histórico y de qué manera esta intersección puede, una vez descubierta, ilustrar el porqué de lo que está sucediendo, el porqué del comportamiento de las personas, el porqué de un proyecto, en este caso de un proyecto educativo. Bueno, más adelante, él se refiere a lo que es la tarea fundamental del científico social. Y recordemos que nosotros, en este doctorado, ¿verdad?, nos estamos preparando para ser científicos sociales. La primera tarea política e intelectual, porque aquí coinciden ambas cosas, del científico social, consiste hoy en poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia contemporáneas. Bien, con base en estas recomendaciones, C. Wright Mills nos invita, nos aconseja a que como científicos sociales pongamos atención a la estructura. Una estructura que constituye como un telón de fondo que enmarca los procesos en los que estamos inmersos, tanto personales como procesos políticos, como procesos sociales. Y ese telón de fondo, ese marco general, estructura que llama él, ¿verdad?, se refiere a los movimientos que se dan en el nivel más amplio. Y él más adelante en su libro, recordemos está escrito en la época de los 50, señalaba que la categoría estructural en la que se organizaba toda la actividad de los seres humanos eran los estados nacionales. Y entonces planteaba, era necesario el análisis estructural de las sociedades nacionales para comprender la naturaleza de los diversos procesos que en ellas se llevaban a cabo. Queremos entender, por ejemplo, una política pública, en este caso la política educativa, habría que hacer un estudio de la nación, de su historia, como lo hemos venido haciendo en estos, a lo largo de este curso, de los conflictos que se presentan en cada circunstancia, en cada momento de la historia de un país, y que constituyen lo que él llama los movimientos estructurales que están detrás y que explican los procesos sociales. De ahí la importancia de estudiarlos. Queremos entender una política pública, queremos comprender un proceso social determinado, es necesario atender a la estructura. Esto lo planteaba C. Wright Mills a mediados del siglo pasado. Pero entonces a la fecha las cosas han cambiado, y han cambiado mucho. El Estado Nacional, que era, digamos que, la categoría estructural de la que había que partir para estudiar los procesos sociales, ya no es más lo que fue en ese momento. El Estado Nacional ha sufrido grandes transformaciones. El Estado Nacional surge con el capitalismo, porque en sus etapas iniciales el capitalismo requería de este tipo de organización social específica para poder desarrollarse, las economías nacionales. Y entonces, entre el siglo XVII, XVIII y XIX, la mayor parte de los países en los que el sistema de producción o el modo de producción capitalista se instaló, adoptaron esta forma
de Estado nacional. Los primeros históricamente fueron Inglaterra, España, en el siglo XVI. Recordemos que en Inglaterra fue precisamente en el siglo XV, en el siglo XVI y particularmente en el siglo XVII cuando se empieza a desarrollar el capitalismo. Posteriormente le siguen otros países de Europa, Francia, Alemania, Italia, España. Bueno, España fue de los primeros, que se convierten en estados nacionales. Y empieza a desarrollarse y a consolidarse el desarrollo del capitalismo en Europa. Cuando en América se dan los procesos de independencia, pues resulta que también acá se adopta esa forma de organización estatal y se impulsa el desarrollo del capitalismo. Hemos visto, por ejemplo, cómo en México, a partir de 1821, con la consumación de la independencia, se constituye el Estado Nacional. Un Estado Nacional con una constitución que se define a mediados del siglo XIX, con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, con una constitución liberal en donde se empiezan a sentar las bases filosóficas, legales y materiales para el desarrollo del capitalismo, y que empieza a desarrollarse con mayor fuerza durante el Porfiriato y posteriormente a la Revolución, hasta nuestros días. Sin embargo, el capitalismo como sistema tuvo una profunda crisis en 1929, a principios del siglo pasado, que inició con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y que rápidamente se difundió por todo el mundo. Todos los países entraron en una profunda crisis económica porque la manera como estaba organizado el sistema capitalista a nivel de las naciones entró en conflicto. La Primera Guerra Mundial fue una expresión brutal de este conflicto, ¿verdad? En donde los países capitalistas se disputaban el mercado mundial. Entonces, esta crisis del capitalismo fue el primer campanazo, la primera llamada de atención de que era necesario hacer una profunda reflexión acerca de la manera como el capitalismo estaba organizado y reestructurarlo para garantizar su viabilidad. Fue John Maynard Keynes, precisamente en esa época, en los 30s, 40s, con sus ideas económicas, que planteó una nueva forma de organización del capitalismo, que dio origen al estado de bienestar. Y esta forma de organización no fue una forma adoptada de manera, digamos que libre, de manera casual o esporádica por algunos de las naciones capitalistas, sino que al término de la Segunda Guerra Mundial se realiza un cónclave, una reunión de los principales países capitalistas, los representantes de los principales países capitalistas occidentales, en Estados Unidos, en un lugar conocido como Bretton Woods, y a partir de ahí el capitalismo se empieza a organizar de manera consensada. O dicho de otra forma, surgen un conjunto de medidas y de instituciones para asegurar una forma distinta para el desarrollo del capitalismo. Había que evitar las guerras, entonces había que ponerse de acuerdo. Había que evitar que las naciones capitalistas desarrolladas entraran en conflicto por los mercados mundiales y entonces tenían que establecerse algunos mecanismos e instituciones que permitieran realizar esto sin tener que llegar a una conflagración mundial que tan caro había salido. En esta reunión de Bretton Woods, realizada a finales de la Segunda Guerra Mundial, surgen algunas instituciones muy conocidas hoy, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dos instituciones supranacionales que iban a regular tanto el comercio como las actividades económicas a nivel mundial, para garantizar un desarrollo del capitalismo sin tantos sobresaltos y que además pudiese erigirse como una alternativa o como una respuesta a
al fenómeno que estaba aconteciendo también en Europa con el surgimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la conformación del bloque socialista. De alguna manera también era un mecanismo de autodefensa. Y a partir de entonces ya el Estado Nacional empezó a perder soberanía, porque entonces las políticas económicas no fueron determinadas única y exclusivamente por los intereses de los estados nacionales, sino que cada vez fueron ganando mayor presencia y tuvieron una mayor injerencia en la definición de las políticas económicas, las recomendaciones, las observaciones que hacían estos organismos supranacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde, hay que decirlo, la mayor influencia la ejercen los países más desarrollados. Tienen una forma de organización en la que las decisiones corresponden de alguna manera a la voluntad de los países más desarrollados, los países capitalistas más desarrollados. Y entonces, aquello que nos planteaba C. Wright Mills acerca de que la categoría de estructura que había que analizar era el Estado Nacional, poco a poco empezó a perder sentido y ahora el científico social tiene que poner su mirada en el análisis de esta categoría de estructura ya no nacional, sino supranacional. Hay que ver cómo se mueve, ¿verdad? En el caso de nuestras sociedades y prácticamente en todo el mundo, porque hoy ya el bloque socialista ha desaparecido, cómo se mueve el capitalismo a nivel mundial. Este es un aspecto muy importante. Si nosotros queremos entender lo que está pasando hoy, si nosotros queremos comprender los procesos que se dan en nuestros países, tenemos que atender a esta situación. Bien, lo que sucedió después de la reunión de Bretton Woods fue que efectivamente el capitalismo experimentó un periodo de expansión muy importante. Entre la década de los 50 y 60 y hasta los 70, el sistema capitalista tuvo tasas de crecimiento muy importantes. En el caso de México, por ejemplo, es la época del milagro mexicano. En esta época, la economía nacional creció a tasas en promedio del 7% anual. Es decir, un crecimiento de la economía muy, muy importante que fue transformando de manera profunda la realidad mexicana. Pasamos en este periodo de ser un país eminentemente rural a ser un país cada vez más industrializado, en donde la mayoría de la población empezó ya a ubicarse en las ciudades o en los núcleos urbanos, y también una transformación en la composición de las clases sociales. En este periodo, gracias a las altas tasas de crecimiento, la clase media, por ejemplo, pasó de aproximadamente un 17%, según algunos autores, hasta un 30%. González Casanova, uno de los sociólogos más importantes de nuestro país, señala que en este periodo se desarrolló lo que él llamó el factor esperanza. Y con esto se refiere a que los mexicanos tenían la certeza, empezaron a desarrollar esta idea, la certeza de que era posible mejorar sus condiciones económicas y ascender en la pirámide social, en la estructura social, a partir del trabajo. No es cosa menor que la clase media se haya casi duplicado, y entonces ese es el factor esperanza. Pero también en las clases bajas hubo una mejoría. La pobreza se redujo de casi el 90 al 60%, un poco menos del 60%, y entonces había verdaderamente razones para alimentar ese factor de la esperanza. Sin embargo, para la década de los 70 empezó a presentarse un conjunto de situaciones problemáticas. El sistema capitalista organizado tal como surgió de la reunión de Bretton Woods empezó a tener dificultades. Y
Estas dificultades empezaron a provocar el surgimiento de protestas de carácter social. Por ejemplo, recordemos en 1967-68 un conjunto de expresiones de la inconformidad popular. El mayo de París del 68, un año antes, el movimiento estudiantil que hace crisis en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en donde la Guardia Nacional entra en la universidad a reprimir al movimiento estudiantil que protestaba, entre otras cosas, por la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pero que también cuestionaba el establishment, cuestionaba el estado de cosas imperante en la sociedad norteamericana y buscaba alternativas para él mismo. En el caso de México, pues está también en la rebelión estudiantil, que tuvo como antecedentes las movilizaciones de los ferrocarrileros, de los empleados de los telégrafos, los médicos, las enfermeras del Distrito Federal, los empleados de la Compañía de Luz y de algunas otras industrias importantes, y que siempre el Estado mexicano asumió frente a ellos una postura de cooptación de los líderes y, cuando esto no era posible, de represión al movimiento. Bueno, en el caso del movimiento estudiantil, la rebeldía de los jóvenes que no se prestaron a la componenda con el Estado mexicano derivó en lo que ya conocemos, ¿no? La matanza del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Un hecho que marcó para siempre la historia del país y que, en opinión de muchos analistas, constituyó el punto de quiebre en donde el sistema político mexicano empieza a perder la hegemonía que mantenía, hasta que en el año 2000 el PRI pierde la presidencia de la República. Bueno, el caso es que el capitalismo empezó a tener problemas y no podía seguir desarrollándose sin estos problemas, con los viejos moldes surgidos o las viejas recomendaciones surgidas de la reunión de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces algunos países organizaron esto que se llaman los think tanks, estos grupos de especialistas de diversas disciplinas, politólogos, sociólogos, economistas, etcétera, que empezaron a analizar por encargo de los países desarrollados, de los gobiernos de los países desarrollados, particularmente de Estados Unidos, Francia y Japón, que formaron lo que se llamó la Comisión Trilateral, y empiezan a estudiar los problemas del capitalismo. Y el diagnóstico que realizan es de que era necesaria una reestructuración del sistema capitalista, que el estado de bienestar surgido de las ideas de Keynes impuestas en la reunión de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial ya no eran operantes, que era necesario hacer una reestructuración. Para entonces habían cobrado fuerza las ideas de Milton Friedman, precisamente en 1972, poco después de estos acontecimientos de finales de los 60 que he mencionado, le es otorgado el Premio Nobel de Economía. Y básicamente lo que planteaba Milton Friedman era regresar a los principios del pensamiento clásico de la economía, al liberalismo, con modificaciones. Es lo que hoy se conoce como el neoliberalismo. Rescatar esos principios para reorganizar la economía capitalista sobre nuevas bases. Pero ahora ya no a partir del Estado Nacional, sino a partir de una economía global, globalizada. Y en este sentido, ¿verdad? Digamos que ahora se confirma lo que señalábamos hace un momento, en cuanto a que el Estado Nacional ya no es la categoría estructural a la que debemos de atender para enmarcar y comprender los fenómenos sociales, sino que ahora lo que tenemos que hacer es, los científicos sociales lo que tienen que hacer es atender a esta categoría estructural que es la globalización, la economía mundial globalizada. Porque son estas instituciones que han surgido, estas instituciones supranacionales, las que han cobrado un mayor poder, una mayor fuerza, que viene prácticamente a pasar por encima, a rebasar a los estados nacionales. Y entonces la explicación de los fenómenos nacionales, de nuestras propias situaciones personales, pequeñas, ¿verdad?, cotidianas, tienen que explicarse a partir del análisis
de esta gran transformación estructural que se da en el mundo. Junto a esto, habría que agregar que la caída del bloque socialista favoreció a que estas ideas, estos planteamientos de cambio del capitalismo a nivel mundial se expandieran por todo el mundo, y pues prácticamente hoy tenemos que reconocerlo, el capitalismo es el modo de producción imperante en el mundo. Incluso en algunos países que se denominan socialistas, como es el caso de China, por ejemplo, es claro que la economía china es una economía capitalista. Y en el caso, por ejemplo, de algunos otros países que todavía mantienen hasta cierto punto los rasgos esenciales del socialismo, como es el caso de Cuba, por ejemplo, están realizando reformas económicas que apuntan hacia eh, hacia el desarrollo de una economía capitalista bajo cierto control del Estado. Pero a final de cuentas, ¿verdad? Economías de mercado. Esta circunstancia, este movimiento estructural, ¿verdad?, se encuentra como telón de fondo, como escenario de todos los procesos que se desarrollan en las sociedades. Podríamos decir entonces que la globalización capitalista neoliberal es el gran proceso, el macro proceso que explica todos los demás procesos que se desarrollan a nivel de nuestros estados desde la perspectiva, ¿verdad?, de la imaginación sociológica de la que nos habla C. Wright Mills. Bien, quisiera solamente comentar en esta ocasión este hecho, esta llamada de atención, ¿verdad?, que nos hace C. Wright Mills a los científicos sociales, para que no perdamos de vista lo anterior. No es posible comprender un proceso local, así fuera lo pequeño que sea, si no tomamos en cuenta de qué manera ese proceso local intersecciona con este macroproceso a nivel mundial, que es la globalización capitalista neoliberal. En el siguiente video vamos a retomar esta cuestión y vamos a analizar algunos de los acontecimientos más importantes de América Latina, pero en particular de nuestro país. Le corresponderá a nuestros amigos de Chile, de Colombia y de otras partes de Latinoamérica, en sus reflexiones, en el foro que tengamos el día 6 de diciembre, comentarnos de qué manera este proceso, este macro proceso al que hemos llamado la globalización económica neoliberal, se expresa en el caso específico de los proyectos educativos. Por este momento la dejaremos aquí y continuaremos en el próximo video. Muchas gracias.